Sean bienvenidos, este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami, la Florida. Junto con mi esposa Ana Lucía estamos aquí agradecidos de poder compartir con ustedes este tiempo, de poder descubrir su amor, su gracia, su misericordia y poder compartir con ustedes, tanto los que estamos aquí en vivo esta noche, hoy domingo, como los que nos acompañan por internet. Hemos venido hablando sobre las cuatro dimensiones del amor de Dios. Y hemos venido trabajando esto desde hace un tiempo para acá. Y hoy vamos a dar un primer paso que va a ser fundamental. Porque entender esto que vamos a hablar hoy va a disparar todo lo demás. Las cosas que usted deje que el Espíritu Santo le convenza, hoy le va a permitir a usted y a mí descubrir cosas maravillosas y romper esquemas y romper engaños que ha hecho que usted hasta hoy posiblemente haya tenido una actitud pasiva en las cosas de Dios. Así que le pido en el nombre de Jesús que disponga su corazón para lo que vamos a escuchar esta noche. Vamos a Efesios capítulo 3, por favor, versículo 17 al 20. Y vamos a recordar lo que terminamos hace una semana para que podamos proyectarnos a lo que el Espíritu Santo quiere que nos proyectemos en esta noche. En el versículo 17 del capítulo 3 del libro de Efesios, ahí está el versículo, veíamos que necesitamos, por favor, es una palabra clave, es una necesidad, necesitamos ser arraigados y cimentados en el amor de Dios en Jesucristo. Recuerden que Pablo está diciendo al principio de este pasaje que él dobla sus rodillas, clama para que usted y yo seamos cimentados y arraigados. Cuando usted y yo nos afecta el desánimo, la desmotivación, la queja, es porque no estamos cimentados y arraigados como debe ser y debe estar planteado en la palabra de Dios. En el versículo 18 vemos que necesitamos poder, dice el versículo, ser capaces de ¿qué? ¿Qué dice allí? De comprender y conocer ¿qué cosa? 4 dimensiones: la anchura, la largura, la longitud, la altura y la profundidad ¿de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Recuerden, por favor, el 17, cimentados y arraigados. El 18, necesitamos ser capaces por el Espíritu Santo de comprender y de conocer esa dimensión. Versículo 19, ahí tiene usted el versículo. Dice la palabra de Dios que una vez haciendo eso, usted y yo vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Es decir, ¿por qué usted y yo no experimentamos la plenitud de Dios? Porque no estamos arraigados, no estamos cimentados, no conocemos ni comprendemos esas 4 dimensiones de la anchura, la largura, la altura y la profundidad. Por eso es importante entender que la plenitud es una consecuencia de. Si no hay lo primero, no hay plenitud. Y cuando en la vida cristiana no se experimenta la plenitud de Dios, la vida cristiana se vuelve aburrida.
La vida cristiana empieza a buscar y empezar a decir es que el problema es el lugar, el problema es la música, el problema es la gente que va a la iglesia, el problema es la hora, el problema es el clima, el problema es el parqueadero. No, de la misma forma como cuando usted anda mirando es que el problema es su marido, que el problema son sus hijos. No, no son ellos el problema. El problema es que usted no está experimentando la plenitud. Porque cuando usted y yo experimentamos la plenitud de Dios, vemos las cosas, reaccionamos de manera diferente. Y miren el versículo 20. Estoy haciendo resumen rápido. El versículo 20 dice que lo que Dios quiere es que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, actúe en usted y actúe en mí. O sea, que no sean solo palabras que decimos, sino que se vea en tu vida y en mi vida, en el testimonio, lo que dice la Biblia que usted y yo somos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, familia? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Bien. Veamos ahora lo que vimos hace una semana. Que vimos que una primera dimensión era la anchura, la otra la largura, la longitud, la altura y la profundidad. Y yo tratando de buscar cómo ilustrar esto en el gráfico, me encontré que se nos formó allí una ¿qué? Se me formó una cruz, si ustedes la ven allí, en color azul. Y planteamos, dale Beto porfa, planteamos que la anchura habla de la gracia de Dios. Hicimos una aplicación. Si quiere puede tomarle foto a eso que usted está viendo allí en este momento, en los videos aquí y en los que están por internet. Dijimos que la largura tiene que ver con la misericordia. Dijimos que la altura tiene que ver con el perdón de Dios. Y la profundidad tiene que ver con la justicia y la disciplina de Dios. Si usted lo mira, veíamos que también, sin yo buscarlo, me apareció esa figura roja. A mí se me parece como un escudo. No sé si a ustedes lo están viendo como si fuera un escudo. No fue a propósito. Así empecé a tratar de armar cómo ilustrarlo y salió así. Pero yo entiendo que eso es lo que necesitamos entender, que es su amor, que es su justicia y su disciplina, es su gracia y su misericordia la que me protege como escudo. Ahora, ¿qué hay de común en estas cuatro dimensiones? Y es que las cuatro son atributos de Dios. Y entonces, orándole al Espíritu Santo, comencé a comprender que hay una larga lista de atributos de Dios. Y yo comencé a comprender que el Espíritu Santo me decía, por esa razón es que ustedes no han descubierto la plenitud de Dios. Y pues me hablaba a mí, hablando pues a la familia, porque no me conocen, porque no saben mis atributos, porque no saben quién soy. Y comencé a estudiar un poco esto de los atributos y quiero leerles algunos de los muchos atributos de Dios que nos van a dar visión y nos van a dar la oportunidad de entender quién es Dios. Dios es creador, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es grande, Dios es justo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es incomprensible, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, extiende toda gracia, Dios perdona, Dios es bueno, Dios tiene paciencia, Dios es celoso, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es verdad, Dios es juez.
y sigue la lista. Yo les pregunto, familia, y usted respóndalo a usted mismo. Yo mirando esta lista, yo decía, oh Dios, yo no te conozco como debería conocerte. Porque si a mí me ponen a dar un estudio sobre cada una de estas características, tengo que reconocer que me quedo corto. Y por eso seguramente nos vamos a meter por este camino lindo en los próximos días y meses, a meternos a conocer los atributos de Dios. Porque cuando yo descubro el atributo, el carácter de Dios, yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Padre. Y como vamos a ver ahora, miren los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Por ejemplo, hay un Yahvé Rafa. ¿Qué significa Yahvé Rafa? No sabemos, ¿cierto? ¿O sí sabemos? Hay un Yahvé Roni. ¿Qué significa eso? Nos estamos dando cuenta que no sabemos. Hay un Yahvé Shalom. Ese sí lo tenemos que saber. ¿Qué es Yahvé Shalom? O Jehová Shalom. Dios de paz. Hay un Yahvé Jireh. ¿Será qué? Dios mi qué. Ay, después lo voy a decir. Hay un Yahvé Adonai. Hay un Yahvé Elión. Claro, usted y yo podemos decir, Ali, es que usted nos está hablando ahí en palabras griegas raras. Sí, pero es que las del español usted y yo no nos acordamos. Y estas son parte del carácter de Dios. Por eso yo les quiero invitar a que a partir de hoy nos metamos en esto, los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de un primer atributo. Y es posible que no podamos sino cada semana hablar de ¿cuántos más? Uno por domingo. Es posible, no sé. La pregunta es, ¿qué expectativa hay en nuestro corazón respecto? ¿Valdrá la pena conocer esto? ¿Valdrá la pena saber quién es Dios y cómo es su carácter? Yo les invito a que dejemos que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Vamos entonces a arrancar con esto de los atributos. Yo estoy convencido que si algo ha hecho Satanás durante muchos años en su vida espiritual y en mi vida espiritual, es evitar que entendamos y conozcamos los atributos y el carácter de Dios. Y que estemos engañados. Y que estemos pensando mal de Dios. Como cuando nos pasa algo y lo primero que usted y yo normalmente decimos que es: Dios, ¿por qué me mandaste esto? Y hay algunas damas que miran al marido y dicen: Señor, ¿y por qué me mandaste este tipo, Señor? No, mentira, eso no pasa, eso no pasa. Bueno, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 36. Y yo quiero animarle a que vea el desafío de lo que implica la verdad de la palabra de Dios. Pregunto, ¿la misericordia es un atributo de Dios? ¿Sí o no? Vamos a descubrirlo. ¿Y este versículo qué plantea? ¿Qué está planteando este versículo? Este versículo está diciendo es que usted y yo tenemos que ser ¿cómo? Misericordiosos. En la misma medida, ¿sí o no? O un poquito menos. ¿Qué dice Adrianita?
Es que Él es Dios, Él es misericordioso, pero como yo soy pecador y yo soy humano y todos nos equivocamos, entonces yo también tengo que ser un chiquito misericordioso, un chiquito. ¿Así está diciendo el versículo? ¿Cómo dice? Sed pues, ¿cómo, Pati? Como también. Sed pues, ¿cómo? Pues también. Misericordiosos. ¿Cómo más dice? Como también vuestro Como Padre. también. Lo que está diciendo es de la misma forma, ni menos. Y por supuesto, ni más. ¿Se acuerdan cuando dice en Colosenses que usted y yo estamos completos en Cristo? Eso significa que usted y yo podemos y debemos ser misericordiosos. Ay, y ahí comienzan los problemas para usted y para mí. ¿Realmente somos misericordiosos? Vamos a empezar el curso. Vamos a empezar humildemente a decirle al Señor: he escuchado esta palabra misericordia 1000 veces y he orado 1000 veces diciéndote, Señor, tu misericordia. Pero hoy quiero comenzar diciéndote: no sé nada de lo que es la misericordia. Es un buen comienzo. Dios en su plan ha decidido que usted y yo, siendo hombres, vivamos el mismo atributo de Él llamado misericordia. Y si usted empieza a darse cuenta, lo veremos, los atributos de Dios están clasificados en 2 grupos. Y hay unos grupos de atributos de Dios que no pueden ser asignados al ser humano. Como por ejemplo, que usted sea omnipresente, omnisciente. Dios no pide que usted y yo seamos omniscientes u omnipresentes. Pero hay otro grupo de atributos que Dios sí quiere que nosotros vivamos como atributo de Él en nosotros. ¿Como cuál? Bondadoso. ¿Como qué otro? Que usted ame como Él ama. Que usted y yo perdonemos como Él perdona. ¿Lo estamos entendiendo? Hacia allá vamos a caminar en estas próximas semanas. Bien, vamos entonces, apunte allí, no va a salir en la pantalla, apunte allí definiciones sencillas de misericordia para que empecemos a aterrizar este concepto y podamos pedirle al Espíritu Santo guía en este asunto. Copie, se lo voy a dictar despacito para que lo copie. Varias definiciones de misericordia. Es la actitud compasiva hacia alguien que está en problemas graves. ¿Estamos? ¿Qué es? ¿Ven cómo dice la definición? Es una actitud, ¿qué? Compasiva. Que yo extiendo hacia alguien que está en problemas graves. Ojo pues, eso es importante, ahorita lo vamos a explicar. ¿Estamos? Segundo, María Alejandra, ¿está apuntando? Willy, ¿está apuntando, papito? Segundo, dice: es ofrecida a todos por igual, a todo ser humano. De paso, déjeme decirle, ya hablaremos de la gracia. Le dejo esta es una diferencia entre la misericordia y la gracia. La gracia no es para todos los seres humanos. La misericordia sí es para todos los seres humanos. ¿Sabían eso? Sigamos. Es, apúntenlo por favor, la decisión soberana de Dios
de no darnos lo que yo merezco. De no darnos lo que realmente merezco recibir. Eso es misericordia. Gracia es exactamente lo contrario. Dios te da lo que no mereces. Eso es gracia. Pero hoy estamos hablando de misericordia. Eso es lo que hago a punticos de la gracia para que vayamos comprendiendo. Porque normalmente se tiene una idea equivocada de gracia y de misericordia y las confundimos. ¿Estamos ahí yendo? ¿Vamos bien o no? Don Iván, ¿estamos o no? Nace, otro puntico, apúntelo, de la bondad de Dios. Y acuérdense que la bondad es otra ¿qué? Es otro atributo de Dios, es otra cosa que vamos a ir descubriendo cómo los unos atributos van ligados a los otros, unos generan otro atributo y hay otros que reciben por el otro. ¿Ok? La palabra misericordia, sepárela, escriba, mise-cordia, y a ese cordia póngale una K. Mise-cordia con K. ¿Qué significa la palabra misericordia? Mise viene de la palabra miserable. ¿Ok? Y la palabra cordia con K significa cardio. ¿A qué se refiere? A corazón. Entonces, la palabra significa tener un corazón bondadoso para un miserable. No mire a su lado, por favor. No mire a sus lados. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa misericordia? Que yo tengo un corazón bondadoso hacia a una persona que es un miserable. Y entonces la pregunta es, usted empieza a mirar y decir, pero ¿y aquí de quién están hablando? Yo cuando entro en este juego, porque están hablando de miserables, y yo no soy miserable. ¿Lo está pensando o no? Deben estar hablando de mi marido, deben estar hablando de la suegra, deben estar hablando del enemigo, del tipo que me robó la plata de eso, que fue que me hizo tal esto, que de ese deben estar hablando, pero no de mí. Y entonces la pregunta es, levánteme la mano, ¿quién quiere recibir misericordia de Dios? ¿Y los mancos? Los mancos no quieren recibir misericordia. ¿Sabe por qué usted no levanta la mano? Porque usted cree que usted no es un miserable. Y se lo dije al principio, con todo respeto. Y aquí golpea y escucha lo que le estoy diciendo. Porque la misericordia es solo para los miserables. Y si usted no entiende ¿qué es ser miserable? Usted dice, pero líder, yo vengo, pastor, yo vine aquí a la iglesia a que usted me dijera que yo soy santo. Pero usted vengo yo aquí el domingo a decirme que yo soy miserable. Pues le vengo a decir lo que la Biblia dice. Usted y yo somos miserables. Y también somos santos. Solo que usted y yo nunca, y muchos cristianos, no viven la santidad de Dios y no viven la vida cristiana como es, porque solo se creen santos y nunca aceptaron que eran miserables. Y entonces cuando nos acercamos a Dios,
Llegamos es sobre la base de ¿qué? Mis buenas obras. Soy buen esposo, soy buena esposa, soy buen papá. ¿O no? Y ahí es donde está el error. Vamos despacio. Si estamos hablando de miserable, la pregunta que tenemos que hacernos es, Beto, ayúdeme con la pregunta, es, ¿qué significa, qué es el verdadero significado de la miseria? De la miseria espiritual del ser humano. ¿Cuál es la verdadera miseria del ser humano? Y cuando hablo del ser humano estoy hablando de usted, por favor. Y de mí, por supuesto. Muchos de nosotros consideramos miseria. ¿Qué conceptos decimos? Es que esta es una vida miserable de esta persona. Viven en la miseria. Y normalmente nos estamos refiriendo ¿a qué? A que tienen problemas de pobreza material, económica. ¿Qué más? Que han sufrido en la vida, que nunca tuvieron un papá, nunca tuvieron una mamá, no tuvieron una familia, han vivido de casa en casa, son miserables. Pero no miramos para donde nosotros. Y yo le quiero pedir que usted mire hacia la cruz y mírese hacia usted mismo. Usted en la cruz. Por ahora, olvídese de los demás. Usted no puede ser misericordioso todavía con nadie si no entiende lo que Dios ha hecho con usted. Aplicarle misericordia porque usted acepta que es un miserable. Y aceptarlo no es fácil. Y sé que lo que estoy diciendo golpea duro a su corazón. Y lo estoy diciendo con respeto, pero es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera miseria del ser humano? Apúntelo, por favor. Apúntelo. Vamos, don Betico, sáquenle una foto a ese pantallazo, por favor. Que el Espíritu Santo le convenza a usted y me convenza a mí que esa es la única verdadera miseria, la espiritual. La espiritual. ¿Estamos listos? Le voy a animar a que veamos cada uno de estos puntos. Simplemente lo leemos. ¿Qué es miseria espiritual? 1. Estar muerto espiritualmente. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Es que usted nunca recibió a Cristo en su vida como Señor y Salvador y lo hizo su Señor. Usted hizo 1000 oraciones. Señor Jesucristo, yo te necesito recibir en mi vida como Señor y Salvador. Hizo 1000 oraciones, pero usted no es hijo de Dios. Eso es miseria espiritual. Dice la Biblia que si usted y yo no somos hijos de Dios, ¿somos hijos de quién? ¿Ah? ¿Hijos de quién? Del diablo. Pregunto, ¿todos los seres humanos son hijos de Dios? Y hasta el momento en que usted y yo no habíamos recibido a Cristo, usted y yo éramos hijos de quién. Manuel, pastor, ¿usted me va a decir que yo, hijo del diablo? Es que lo dice la Biblia. Esa es verdadera miseria espiritual, no tener a Cristo, no ser hijo de Dios, ser hijo de la desobediencia, no tener una relación personal con Dios a través de Jesús. Eso es miseria espiritual. Y por último, ¿qué dice? Miseria espiritual es que por no tener a Cristo,
la persona tiene una sentencia dictada y tiene una condena de muerte y ha sido declarado muerto eternamente. Eso es una miseria espiritual. ¿Cuánto le cuesta a una persona reconocer esto? Ahí donde está la verdadera conversión de una persona. Aceptar esa verdad, aceptar que está perdido sin Cristo. Cuando una persona se le comparte de Cristo y ella está pensando, pero yo he sido buena madre, he sido buena esposa, he sido buen hija, buen hijo, yo esto, trabajo para mí, yo no mato a nadie, usted en ese momento, ¿qué está ahí planteando? Usted está planteando que con sus buenas obras usted tiene méritos. Y resulta que nadie puede acercarse a Dios por méritos ni por buenas obras. Porque si así fuera, no habría necesidad de que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario. Vamos a ver las siguientes 9 escenas. Quiero que usted por un instante mire estas escenas. ¿Se acuerdan de esos cuentos que le dicen a uno? A ver, este cuento, una adivinanza. Escena primera, tal cosa. Escenas, vamos a hacer. Esto no es un cuento. Vamos a la primera escena. Don Beto. Vayan sacándole fotos, por favor. Primera escena. Un criminal ante un juez. Tranquilo, no es usted. Por ahora no es usted. Es un criminal que es presentado ante ¿quién? Ante un juez. Se cierra el telón. Segunda escena. El juez declara lo que dice la ley y exige la ley. ¿Estamos? Se cierra la cortina. Vamos, don Beto. Tercera escena. Vamos despacio. Primero, un criminal ante un juez. 2. El juez declara lo que dice la ley y lo que exige la ley. Escena 3. El juez lo sentencia y lo condena a la pena de muerte. Le hago un paréntesis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la paga y la consecuencia de pecar? Muerte. Condena eterna. Cada persona que nace sin Cristo y está en una miseria espiritual condenada a muerte eterna. Así haya sido su abuelito, su abuelita, su papito, su mamita, que usted los ve de 120 años y tan lindo el viejito. Escena número 4. De pronto, imagínense esa escena. Ya fue declarado ¿qué? Culpable, y ya salió una sentencia que dice debe morir. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Luego la sentencia que se levantó contra usted y contra mí es muerte eterna, sentencia eterna. Pero imaginen esto. Escena número 4. El juez toma la decisión de tomar el castigo en lugar del criminal. Y dice
yo voy a morir por este criminal. ¿La ley qué dice? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Tiene que haber una muerte? ¿Tiene que haber una muerte o no? Sí. Tiene que haber una muerte. Entonces el juez que declaró a esta persona culpable y le declaró sentencia de muerte, ese juez toma el castigo de este criminal, él muere en lugar del criminal. Y la escena número 5 es que al hacer eso, ¿qué hizo el juez? ¿Violó la ley? ¿Violó la ley o cumplió la ley? ¿Por qué la cumplió? Porque alguien murió. ¿Quién fue el que murió? El juez murió. La sentencia decía: Manuel Pinzón declarado culpable eternamente y para siempre separado de Dios. Y el juez se levantó y dijo: yo muero a cambio de este criminal Manuel Pinzón. Muero en su lugar. Por lo cual, escena número 5, declaro al criminal Manuel Pinzón inocente. ¿Qué? Inocente. Porque yo, dice el juez, pagué la condena. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dijo en la cruz, consumado es? ¿Qué significa consumado es? Pagado. Si usted tiene un invoice que dice que usted debe $500 y la persona a la que usted le debe ese dinero o alguien coloca sobre ese invoice pagado, por ejemplo en un banco, a usted pide un préstamo y en el banco le hacen a usted firmar un documento en blanco, un pagaré, por ejemplo. Y alguien en el banco por equivocación pone en ese pagaré pagado, ¿puede el banco cobrarle a usted? No puede. Y usted dice, pero yo no pagué, pero alguien puso ese sello. Y ese fue el sello que Jesús puso. Consumado es, pagado es. Todos los pecados de Manuel Pinzón fueron pagados por el juez. Escena número 5. ¿Cuántas escenas son? ¿Cuántas son? 9. Son 9, pero de pronto usted dice, no, ya, paremos la escena. 5 ya, me liberaron, ya soy inocente, hasta ahí llegué. No, Señor. Vamos a la escena número 6. El juez locamente no solo muere por Manuel Pinzón, criminal, lo declara inocente, sino que el juez declara que la herencia que ese juez tiene, sus propiedades, toda su riqueza, también pasan para el ¿qué? El ex-convicto. Ya no criminal, sino para el ¿qué? Ex-convicto, para el inocente Manuel. Es decir, toda la herencia de ese juez, sus casas, sus propiedades, sus cuentas bancarias, todas sus riquezas, ¿ahora de quién son? ¿Ahora de quién son? Del inocente. Y esa es otra razón para decir, ya no quiero más escenas, ya con eso estoy bien. Primero me iban a matar, el otro se murió, yo ya estoy inocente y me dieron la herencia, ya no quiero más, ya no quiero saber más. Sigamos con la escena número 7. El inocente comienza a disfrutar de la vida de ¿quién? Del juez.
¿De la vida de quién? El juez. Ojo, por favor. Comienza así. Ya no voy a vivir más mi vida, sino en la vida del juez, ese que dio la vida por mí. Y comienzo a disfrutar de su herencia en los cielos del juez. ¿Se acuerdan cuando dice que usted y yo estamos sentados en Cristo Jesús en sus riquezas celestiales? No solo me declaró inocente, además de eso me dio su vida y me dio su herencia. La herencia de Cristo, el juez, que decidió compartirla con usted y conmigo en esos lugares celestiales. Y no hasta cuando me muera, sino comienza desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo. Miren, perdónenme familia, a mí me emociona esto. Yo no sé si a usted esto lo emociona. Yo no sé si usted quizás por primera vez está entendiendo lo que pasó. Piense lo que significa eso. Hay una fila de condenados. Y yo siempre he estado esperando que en la fila de condenados esté la suegra, que esté el bandido que me robó, esté el otro el que me friega la vida, ese que me critica en la iglesia, ese que me pone, ese que están ahí en la fila. Y Señor, por favor, ten misericordia. Pero poder entender que en la fila soy yo, y que el criminal soy yo, y que la fila va avanzando y se está llamando a la condena final. Y de pronto estoy haciendo la fila y alguien viene y me saca de la fila. Me dice, venga, pinzoncito, venga. Sale de la fila de los condenados porque usted acaba de ser declarado inocente. Y ahora usted comienza una nueva vida. Y ahora usted se le pone otro vestido. Y a usted ahora se le pone un anillo. Y a usted se le pone unas sandalias. Una nueva visión, una nueva vida. Pero mientras yo siempre pensé que yo nunca estaba en esa fila, estaban en otros, pero yo soy bueno. Por eso nunca. Usted puede haber hecho la oración 1000 veces, llevar 25 años en la iglesia del Senti, y de pronto usted nunca entendió a Jesucristo, porque usted nunca ha aceptado y entendido cuánto necesita el Señor. Criminal, desde el punto de vista bíblico. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que si usted le dice a alguien una palabra necia, ¿usted en qué se constituye? Homicida. ¿Me está entendiendo? Cuando yo entiendo que estaba en esa filita, condenado siendo criminal, y por la misericordia de Dios me sacaron de la fila y me dieron la vida de Jesucristo, porque yo entendí lo perdido que estaba. Ahí entonces yo empiezo a vivir diferente. Porque entonces, familia, escena número 8. ¿Qué hace el inocente? El inocente Manuel, el inocente Javier, el inocente Alejandro, ¿qué hace? ¿Por qué cambia de vida? ¿Por qué deja de decir groserías? ¿Por qué comienza a amar la santidad? ¿Por qué anhela levantarse temprano a buscar a Dios, a adorarlo? ¿Por qué tiene hambre de su palabra? Hambre de ese amor, de ese juez que lo dio todo.
Que en el momento de pecar dice, no, ¿cómo voy a pecar? ¿Por qué voy a decir mentiras? ¿Por qué voy a hacer negocios chuecos? ¿Por qué con la misma lengua con que dice que bendigo al juez que me salvó, con esa misma lengua le estoy diciendo al otro, desgraciado? Ya no lo hago. ¿Por qué? Porque dice la escena 8, cambio la vida en Jesucristo comienza a vivirse en Manuel. No es la vida de Manuel mejorada. Muchos cristianos piensan que el Jesucristo viene a su vida para mejorar su vida. No. La carne muere. Usted y yo, al morir, al recibir a Cristo, usted decidió morir en Cristo. Juntamente fuimos crucificados y el que es crucificado muere. ¿Me está entendiendo? Vive. ¿Cómo vive agradecido con ese juez? ¿Cómo? Díganme, ¿cómo vive agradecido con ese juez? ¿No escucho? Haciendo lo mismo. Comienzo a ser grato. Dios, grato. Yo tenía sentencia eterna y ahora tengo inocencia eterna. Tengo salvación eterna. Tengo la posibilidad de esa misericordia que tú me estás dando. La puedo dar a otros. ¡Wow! Tan difícil entenderlo. Pero Satanás se ha inventado la forma de engañarnos para no entender esto. Y vamos a la escena 9. El inocente Manuel. ¡Ay, Señor! Aunque otros digan, ¡ja! Inocente, desgraciado. Como me pasó, o me pasa con gente que veo después de muchos años y me conocieron sin Cristo. Y dicen, pero hermano, pero usted no se acuerda que usted y yo tal cosa. Y yo, sí, me acuerdo. Sí, mucho me acuerdo, hermano. Que en el colegio yo tenía una banda donde robábamos la cafetería. Y el que la dirigía era yo, era el pastor de los ladrones de la cafetería. Era yo. ¿Y saben cuál era la disculpa? Era un colegio interno. Es que la comida es mala, hermano. Como la comidita es mala, hay que robar. ¿Me entiende, familia? Vamos a Romanos 6:23, se me fue el tiempo. ¿Qué dice Romanos 6:23? Le pido que haga un ejercicio. No lea sino la primera parte del versículo. No lea la segunda parte. Porque ahí es donde nos distraemos. Leamos primero la primera parte. ¿Qué dice? La paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. La pregunta es, ¿usted alguna vez aceptó su miseria espiritual en la que usted le dijo a Jesucristo, Señor, hoy acepto que hace 2000 años subiste a la cruz de verdad y tú pagaste mis pecados? Y hoy me arrepiento y me duele. Por lo cual te invito a que seas mi único Dios, Señor y Salvador. Si usted alguna vez hizo eso genuinamente, usted salió de la fila. Y usted ya sabe la manera como tiene que vivir. Porque si no, familia, ¿cómo podemos nosotros entender lo que sucede tristemente en muchos cristianos que viven sin temor? Esperan en vano su misericordia después de haber rechazado la palabra de Dios. Aquellos que dicen, yo no creo en eso de que Dios me condene y me lleve al infierno. Porque finalmente cuando yo me muera, como Dios es bueno y misericordioso, me va a perdonar.
quiero decirles, no funciona así. La Biblia dice que el que no aceptó a Cristo en su vida como Señor y Salvador será condenado. Así haya sido, entre comillas, bueno. Y lo digo comillas porque la Biblia dice que no hay ni uno. ¿Qué significa ni uno? Ni uno. No hay ni uno justo, ni uno. Luego usted y yo no podemos llegar con mis buenos méritos, mis buenas obras. El pecado tiene una paga, una recompensa. ¿Cuál es? La muerte. La segunda parte de Romanos 6:23 ya no habla de misericordia, sino habla de ¿qué? De gracia. Dice más el regalo, de eso hablaremos después. El regalo. La misericordia no es un regalo. Es para todos. No todos se acogen a la misericordia. ¿Quién se acoge a la misericordia? El que reconoce que es criminal. Y reconoce que el juez murió por mí. Ahora, no se preocupe. Usted me escucha decir, que la misericordia no es un regalo. Por favor, claro que sí es un regalo, porque viene de Dios en su gracia, su amor, su cariño, su gracia, su misericordia. Está bien, pero quiero que entienda, el carácter de la gracia es distinto. Porque en la misericordia, yo que merecía como criminal, sentencia de muerte. ¿Y Dios qué hizo? Venga para acá, me sacó de la fila. ¿Y qué es la expresión de su misericordia? Que no me dio lo que yo merecía. Pregunto, ¿merezco o merecía que Jesús muriera en la cruz por mí? ¿Merezco estar viviendo la vida de Jesús en mí? No lo merezco. Por eso usted debe tener en las madrugadas ganas de buscar a Dios, porque usted entiende que no lo merece. Pero cuando usted cree que lo merece, porque es bueno, que porque sus méritos, que porque yo hago estas buenas obras, por eso usted ni ayuna, ni ora, ni lee la Biblia, ni busca ser como Él es. Y la vida cristiana se nos vuelve que todo nos funcione. Que el juez que murió por mí me siga dando la herencia. Pero cuando me dice, sea misericordia, no, momentico, yo no tengo tiempo. Perdone. No, Manuel. Usted me está pidiendo que perdone a mi mujer que hace esto, aquello y lo otro, que perdone a mi marido que hace esto, aquello y lo otro. No. ¿Y cómo fue el amor del juez? ¿Acaso el juez dijo, no me lleven, me van a matar, o tengo que matar, me van a matar para salvar al criminal ese desgraciado? Así fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Voluntario, papito, por Dios. Él no rogó salvar su vida, la entregó por ti. Y tú sigues durmiendo, yo sigo durmiendo. Y yo sigo cuestionando. Cuando Él me dio lo que no merecía. Y con la gracia me dio. Con su gracia me dio lo que no merecía. Y con su misericordia me quitó lo que sí merecía. Señor, yo no quiero emociones hoy, Señor. Pero yo estaba en esa fila, Señor. Tú me declaraste inocente, Señor. Sin merecerlo, papá. Habla nuestro corazón, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor.
Perdón, familia. No dejes de pensar en esa fila en la que tú un día estabas. El amor de Dios no es que tengo que hacer tantas cosas, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, es que tengo que ayunar, tengo que asistir a la capacitación, me obligan. A Jesús nadie lo obligó. Y tú y yo no merecíamos salir de esa fila. Por eso es el amor lo único. Lo único. Piénsalo bien. ¿Cómo ser misericordioso como Él es? Cuando su vida y su plenitud es verdad en su corazón, es fácil ser misericordioso, porque es la vida de Jesús. Piensa por un instante su perdón. ¿Cómo es su perdón de alto? ¿Cómo es su gracia de ancha? Y su largura de misericordia en la que tú y yo tenemos. Y la profundidad de su disciplina. Bendito Dios por los tiempos difíciles que se vienen para la iglesia. Bendito Dios. Porque llegó el tiempo de definir gratitud en el corazón. Qué triste sería que Adrianita viniera a subirse aquí a cantar, o Jackson cantar aquí, porque tienen un contrato. Qué triste sería que yo tuviera que venir a predicar hoy porque tengo un contrato que cumplir. La iglesia me contrató para hablar de Cristo. Sería terrible. Qué terrible será que yo me levante a las 4:45 de la mañana, 4:30, y tenga que decir: qué jartera, hoy hay devocional, me toca abrir la reunión. Pero aunque muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, quiero seguir durmiendo porque me gusta dormir y porque el sueño de las 4 de la mañana es el más rico. Recuerdo que yo estaba en la fila y que ya la sentencia había sido dada, pero me declaró inocente. Jackson, vamos para que oremos. Quiero animarte a que me reflexiones en esas 9 escenas y reflexiones en estos versículos, porque la vida cristiana, la única motivación es el amor, la gratitud. Yo te pregunto, ¿por qué vivir en santidad? ¿Por miedo? Esconderle a mi pastor, esconderle a mi esposa, esconderle a mi esposo, esconderle a los hermanos de la iglesia lo que hago. ¿A quién estás engañando? Cuando el Espíritu Santo te dice levanta las manos y adora, y tú sigues así, y te cuesta trabajo arrodillarte, abrir tu boca, recuerda la fila, recuerda al juez,
que murió y entregó toda su herencia a favor tuyo. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ayude.